Lo primero, muchas gracias a la Fundación por volverme a invitar a dar esta ponencia después de la otra jornada que hicimos en Castellón hace unos meses. Y bueno, pues después de esta interesante charla basada en los fundamentos de la luminotecnia, ¿no? A mí me gustaría pasar justo al lado contrario, ¿no? Que es, una vez que hemos calculado, que hemos tenido en cuenta todos estos factores para calcular una instalación, y ya está funcionando, pues cómo le damos un giro más y controlamos esa instalación, ¿no? Realmente el control de la iluminación es muy sencillo, porque con la iluminación no se puede hacer nada más que encenderla, apagarla y regularla, no se puede hacer otra cosa más, ¿no? A lo mejor el control de clima de una instalación de interior pues es mucho más complejo, influyen más variables, pero es que en el alumbrado solo se puede encender, apagar y regular. Pero simplemente eso nos da muchísimo juego, muchísimo potencial de ahorro y además muchísimo potencial también de mejorar el confort de las instalaciones. Antes de empezar un poco con la ponencia, en esta media hora que tenemos, antes del descanso y del café, que no me quiero extender mucho más del café, sí que me gustaría, por favor, deciros que cualquier consulta o pregunta que os pueda surgir, que levantéis la mano y que me interrumpáis sin ningún problema y que la comentemos entre todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenía esta transparencia en tercer lugar, pero bueno, al hilo de lo que ha comentado pues el señor director de Energía de la Generalitat Valenciana, la verdad es que coincidimos plenamente en sus cifras, ¿no? Aquí tenemos, sin entrar mucho en detalle, lo que supone, según nuestras estimaciones y nuestros estudios, pues el consumo de energía en oficinas, ¿no? Pero él también antes de esto ha comentado un dato que también clavamos, ¿vaya? Y es que el consumo mundial de alumbrado es el 19%, ¿no? Entonces hay un potencial de ahorro muy grande en ese 19% del consumo mundial energético. Y desde luego, si a mí, pues yo llevo 14 años trabajando en Philips, pero si me dijeran en este momento en qué sector me gustaría trabajar, desde luego elegiría la iluminación. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo un salto tecnológico enorme, pues gracias a la tecnología LED. Es decir, si por ejemplo, ya no solo en exterior, ¿no? En iluminación exterior, pero en interior, donde, bueno, ahí vemos que el alumbrado, que es un dato que también se refería el señor director, en los edificios de oficinas está en torno al 35% de un 40% que puede ser el clima, ¿no? Lo que ahí está como HVAC. Pues de todas las fuentes de consumo de un edificio, realmente el santo, o donde tenemos un potencial mayor de ahorro, es en alumbrado, gracias a los LED. Entonces, existen pues mejoras en instalaciones de aislamiento, mejoras en climatización, mejoras en caldera, pero nada puede en estos momentos dar un potencial o tener un salto mayor de ahorro que la iluminación, ¿no? Y además de eso, tenemos los sistemas de control, que veremos, y vamos a poner ejemplos a lo largo de esta breve charla, potenciales de ahorro y posibilidades de ahorro pues desde un 20, 30, 40% hasta un 50 o un 60%, además de lo que sí puede dar, ofrecer la tecnología LED, ¿no? O sea, combinado, pues vamos a ver un ejemplo al final del todo, además local, ¿no? de aquí de Valencia, en el que conseguimos el 86% de ahorro con respecto a una instalación tradicional de fluorescencia, ¿no? Lo vamos a ver luego. ¿Qué dice la normativa? Bueno, la normativa dice muy poquito realmente. La única normativa que obliga a control de la iluminación, a control de regulación, es el Código Técnico. En interior. En exterior existe, que también lo ha comentado, se ha comentado en la anterior ponencia, existe el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones Exteriores, que dice que las nuevas instalaciones deben ser regulables, ¿de acuerdo? Nada más. Pero también es bastante poco, porque se puede regular con cierto potencial de ahorro o con mucho, ¿no? Y en instalaciones de interior también, pues la normativa como tal que hay que cumplir dice muy poco. El Código Técnico básicamente dice pues que en las zonas de poca ocupación, o de ocupación esporádica, pues tiene que haber
o detectores de movimiento que encienden y apaguen automáticamente la luz, o pulsadores temporizados, algo que automáticamente apague la luz, ¿no? Bueno, las zonas de uso esporádico pues, pueden ser servicios, aseos, pasillos, zonas de máquinas de vending, por ejemplo, en oficinas, cosas así, ¿no? O sea, que relativamente es poca superficie del total del edificio. Y la otra parte que se comenta, esa parte B, y es que tiene que haber sistemas de aprovechamiento de la luz natural en las zonas limítrofes de la fachada, ¿no? Donde tenemos entrada de luz natural, y las que están bajo los lucernarios. Esta es la segunda revisión del código técnico que acaba de salir, y bueno, se ha dado un avance tremendo, porque en la primera hablábamos de que se tenía que regular la primera luminaria, la primera fila de luminarias. Ahora hemos dado un avance tecnológico tremendo, irónicamente hablando, porque lo que se dice es que podemos llegar a la segunda, ¿no? A la segunda luminaria, fila, perdón, o en concreto las que se encuentren dentro de los 5 primeros metros, ¿no? O sea, que realmente hemos avanzado muy poquito. En contraprestación a lo que nos exige la normativa, yo creo que muchos estáis acostumbrados o habéis visto este tipo de simbología, que básicamente son certificaciones, pues americana, como la LEED, o como la BREEAM, más europea, como la calificación energética de edificios, que tenéis ahí a la izquierda, que sin embargo pues, abren ese abanico y que permiten pues, tener en cuenta muchos otros factores que no simplemente regular una línea de luminarias, ¿no? En concreto, por ejemplo, la LEED pues, otorga una serie de puntos, no solo alumbrado, habla del total del edificio, pero se tienen en cuenta muchos otros factores, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver durante esta charla. No vamos a entrar en aspectos técnicos, de cableados, de cómo se conectan y tal, porque es más sencillo, un poco por encima, pero lo que a mí me gustaría sobre todo es daros ideas de cómo realmente podemos hacer 1000 cosas más, aparte de poner un detector de presencia en un aseo y regular la fila de ventanas, ¿no? Básicamente existen 4 estrategias y una quinta para ahorrar energía, ¿no? Sin comprometer en el confort, evidentemente, ¿no? Alguien hace poco, no sé si bueno, aquí en Valencia tenéis el mismo ejemplo, en Madrid, la mitad de las autopistas circundantes de Madrid, en concreto la M40, pues alguien decía hace poco que es la autopista más eficientemente iluminada de todo Madrid. Evidentemente porque está casi toda apagada, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando de ahorrar energía sin comprometer el confort, ¿de acuerdo? Es muy importante, porque claro, si no encendemos la luz, pues desde luego que vamos a ahorrar. Pero se trata de no comprometer el confort. Bueno, pues estas son las 5 estrategias más interesantes, ¿no? Las que se utilizan. La primera es la detección de movimiento, vamos a entrar un poquito en detalles. La segunda, la regulación de la luz por un sensor, ¿no? Por fotocélula, de algún otro tipo de manera, de técnica, pero regulación en función básicamente de la luz natural. La tercera es el control inalámbrico, que vamos a ver también un poquito en detalle, y la cuarta, el control horario. Y una quinta, que no es ninguna técnica en concreto, pero sí que es una mezcla de todas y que realmente es la que nos da funcionalidades avanzadas que vamos a ver más adelante. Bueno, la detección de movimiento. Sin entrar mucho en detalle, siempre hago un poco la misma pequeña broma, pero la detección de movimiento en interior, los que llevamos mucho tiempo trabajando con ella, bueno, pues hemos visto cómo la tecnología realmente avanzaba y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Digo que hago una pequeña broma porque realmente tenemos que luchar un poco con la imagen que tienen los detectores de movimiento de la mayoría de los aseos de los bares de España. Es decir, porque ¿quién no le ha pasado pues que se ha quedado a medias en un aseo de un bar porque se le apaga la luz y no sabe bien si tiene que moverse para un lado o moverse para otro, ¿no? Es decir, la detección de movimiento es una técnica. Hay detectores buenos, malos, hechos para interiores, genéricos, hay de todo tipo, ¿no? Pero en definitiva se trata de que además del sensor pues hay una inteligencia detrás. Lógicamente no es lo mismo ese tipo de sensores que podemos encontrar pues de manera genérica que los que realmente utilizamos en edificios de interiores, en edificios de oficinas, en aulas, en universidades. Tenemos un ejemplo más adelante de aulas en las que realmente lo que el detector en área de detección determinado, que pueden ser unos 20-25 metros cuadrados, debe detectar, ¿no? Y es el
el simple movimiento de una persona trabajando en una oficina o moviendo un ratón, ¿de acuerdo? Esa tecnología existe, se puede aplicar y no se nos tiene por qué apagar la luz, ni mucho menos, ¿no? Al principio, hace pues 8 o 10 años, cuando empezamos con este tipo de técnicas y hacíamos detección de movimiento en oficinas, pues era muy normal que a mí me ha pasado, ¿no? Que la gente o los responsables de mantenimiento de los edificios, pues a lo mejor al ver la prueba, pues entraban, abrían despacito la puerta y se asomaban a ver si justo cuando entraba se le encendía el detector, ¿no? Estoy un poco de broma, pero realmente esto está más que superado y bueno, vamos a ver un ejemplo más adelante de ello, ¿no? Pero lo que es importante es la inteligencia que hay detrás. El detector enciende o detecta y deja de detectar. Pero os voy a poner un ejemplo. Con esa información, lo que un sistema de control adecuado puede hacer es, aquí veis que esto es el funcionamiento del patrón de un detector de movimiento avanzado. Esta es la fase activa que llamamos, es decir, hay un periodo de tiempo desde que el detector detecta, deja de detectar, pues pasa ese periodo de tiempo hasta que realmente apaga, ¿no? Normalmente en oficinas pueden ser 10-15 minutos. A los 15 minutos, si no se ha producido otra detección de movimiento, pues el sensor, en vez de apagar, lo que puede hacer es hacer una curva de regulación de unos 5 segundos y quedarse a un nivel, de tal manera que se está en otra segunda fase inactiva y espera otros 5 minutos sin que detecte antes de apagar, ¿de acuerdo? Esto puede ser pues para no provocar muchos encendidos, apagados en la lámpara, etcétera, etcétera. Bueno, estos tiempos evidentemente se pueden configurar como se quiera, ¿no? Puede ser un 20%, un 10%, 5 minutos, 15, lo que sea. Pero, por ejemplo, lo que quería explicar es un funcionamiento inteligente del sensor es si durante este periodo de tiempo de bajada, que pueden ser 5 segundos, se produce un disparo, es decir, vuelve a haber detección, pueden ser por 2 motivos solamente. Primero, porque da la casualidad, imaginemos un despacho, que esa persona ha vuelto a entrar al despacho justo cuando está bajando, bueno, pues se enciende. O puede ser realmente porque por algún problema o la persona estaba quieta o es en una esquina hablando por teléfono o lo que sea, que realmente se haya apagado la luz o haya bajado sin que tuviera que bajar. Bueno, pues si el detector vuelve a detectar en este periodo, se entiende que ha habido un disparo que no era deseado y en el siguiente ciclo, aquí lo que hará es aprender de ese disparo y aumentar el tiempo de regulación, de espera, para que no se vuelva a producir. Es decir, una cosa es que aparte de que el sensor sea efectivo y eficaz, además pueda aprender de sus errores o pueda tener una inteligencia detrás basada en la detección de movimiento de interiores. ¿De acuerdo? Más cosas. El segundo, vamos un poquito rápido porque si no, no nos vamos a comer el café. La segunda estrategia para regular es, como bien nos dice el código técnico, es la regulación por lo natural. Yo creo que esto también todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? Es más habitual, pues poner un sensor en el techo, en nuestro caso, pues incluso en el mismo sensor de presencia podemos poner el sensor de luz, ¿no? Bueno, pues simplemente es poder medir desde arriba el nivel de iluminación en un plano y, bueno, pues si entra luz natural, poderlo regular automáticamente con una histéresis determinada para que pues el usuario no note que la luz o que entra una nube y que baja y que se va la nube y que suba, ¿no? Lógicamente esto se hace para que el usuario no lo note. Y con esto pues podemos conseguir ahorros, depende del edificio, de la entrada de luz natural, de cómo sea, pues podemos conseguir ahorros entre el 20 y el 70%. No he comentado antes el ahorro de la detección de movimiento, que está en torno a un 30%, pero sin duda, vuelvo para atrás, sin duda la detección de movimiento es la forma más eficaz de ahorrar energía, eso está clarísimo. Es decir, si la luz, y bajo nuestras experiencias y muchos años de hacer edificios, si las personas no están en una habitación, no hay por qué tener la luz encendida. Ahora mi despacho, por ejemplo, en Madrid está apagado desde ayer a las 5 de la tarde que me fui. Esa es la mejor manera de ahorrar, sin duda alguna, ¿vale? Pero por entrada de luz natural también. Aquí tenéis un ejemplo, bueno, que no es más que si entra luz natural, pues podemos regular las luminarias, ¿vale? Incluso llegar a apagarlas. Pero existe otra segunda forma de regular con ese sensor, incluso si no hay luz natural, si no tenemos entrada de luz natural. Esto, por ejemplo, pues ya no lo dice el código técnico, pero se puede ahorrar. ¿A alguien se le ocurre cómo ahorrar o cómo regular la luz sin que haya entrada de luz natural? ¿O algún motivo por qué se pueda regular la luz? Veo un poco de caras de póker. Bueno, pues os lo comento.
Aunque no haya entrada de luz natural, existe un potencial de ahorro de entre un 10 y un 15% de por sí, como digo, no haya entrada de luz natural. ¿Por qué? Pues por un dato que hemos visto en la anterior ponencia, y es que hay un parámetro que todos los que hemos calculado instalaciones de alumbrado hemos tenido en cuenta, que es el factor de mantenimiento. Es decir, las instalaciones se calculan con un factor de corrección para que en el peor caso, cuando el tubo de luz fluorescente o los LED incluso se hayan depreciado, las luminarias se hayan ensuciado, etcétera, etcétera, pues que en ningún caso, aunque la luz vaya bajando, el flujo emitido por las lámparas vaya bajando, pues no baje de, por ejemplo, esos famosos 500 luxes. Y si ahora pregunto cuál es el factor de mantenimiento que se suele utilizar en interior, algunos sí que sabría responderme, ¿no? Nadie, tampoco, no me lo creo, seguro que hay alguien que lo sabe. Bueno, pues os lo vuelvo a solucionar yo. El factor de mantenimiento que se utiliza siempre en exterior es 0,8. Es decir, estamos, para decirlo de una manera muy sencilla, si hemos calculado una instalación a 500 luxes, el primer día, cuando encendamos todo, con todo nuevo, pues ponemos un luxómetro y lo normal es que tengamos 600, 625 luxes, cosas así. Pues ese es el nivel en exceso que podemos regular desde el primer día, independientemente de que no haya entrada de luz natural. De tal manera que el propio sensor se calibra para mantener 500 luxes y como tenemos un exceso inicial, pues las luminarias a lo mejor el primer día están al 80%, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos un potencial de ahorro, aunque no haya entrada de luz natural, en torno a un 10 o un 15% a lo largo de toda la vida de la instalación, ¿de acuerdo? Es algo muy a tener en cuenta. Evidentemente, no solo eso, sino imaginaros que en zonas de oficinas, por ejemplo, que son muy comunes ahora, donde se reconfigura la instalación constantemente, hay zonas donde sí que necesitamos 500 luxes, pero hay zonas de pasillos, zonas comunes donde con 300 luxes, según normativa, es más que suficiente. Pues esos sensores, en vez de a 500 luxes, se pueden calibrar a 300. Y si mañana eso se reconfigura y vuelve a ser zona de oficina, se pueden subir a otra vez a 500. De tal manera que tenemos otro pellizco ahí para poder ahorrar. La tercera estrategia es el control manual, inalámbrico. Bueno, pues ahora cada vez son más comunes el control, bueno, pues no poner interruptores en la pared, sino que a lo mejor sea un mando de infrarrojos o incluso radiofrecuencia o hasta manejar la iluminación con un móvil, ¿no? No es tanto ahorro energético como tal, sino ahorro en la instalación, ¿no? Es decir, las técnicas o el control por radiofrecuencia de lo que ahora realmente es cableado en la instalación inicial, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle. Bueno, todo esto lo hemos comentado. Realmente, ¿cómo podemos darle una funcionalidad avanzada, ¿no?, al control? Pues por horarios, lógicamente, ¿no? Si tenemos una instalación o un edificio todo controlado, bueno, pues podemos dar horarios de una manera muy selectiva, es decir, pues que ciertas zonas de un edificio de oficinas, por ejemplo, se enciendan o se apaguen, o de un hotel, se enciendan y se apaguen o se regulen a una hora determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es pues un sistema global manejado desde un software, por ejemplo, puede hacer eso de una manera mucho más selectiva. Pero lo realmente interesante es cuando mezclamos las tres cosas, cuando mezclamos el control horario con la detección de movimiento y con la regulación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sistema de control global en red, ¿no?, manejando un edificio completo, lo interesante realmente es todo lo que hemos visto de detección de movimiento y todo lo que hemos visto de regulación por luz natural, e incluso el control por radiofrecuencia o por pulsadores, poderlo parametrizar en función de los horarios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo negativo, que es nuestro propio edificio de oficinas en Madrid, ¿no?, donde bueno, pues es un edificio de alquiler que afortunadamente podemos tocar muy pocas cosas. Afortunadamente hemos podido cambiar la iluminación y está todo iluminado con LED, pero el control de iluminación pues es más complejo cambiarlo porque por el propietario, ¿no? Y tiene un control de iluminación muy burdo. Es decir, hay detectores de movimiento en las zonas y tal, pero lo que pasa es lo siguiente. Cuando alguien se detecta, la luz se enciende por zonas, lógicamente. Pero cuando deja de detectar, pues aparte de que tienen poca sensibilidad, entonces los tiempos son muy prolongados para que no se apague la luz, es decir, tardan casi 30 minutos en apagarse,
pues, bueno, pues se va yendo la gente y se va apagando. Pero cuando viene la gente de limpieza, a las 6, 7, 8 de la tarde, ya queda muy poca gente en la oficina, pues pasa el personal de limpieza, enciende todo de nuevo y se tarda tarda otra media hora en apagarse. Bueno, ahí seguramente podemos ahorrar más. Pero cuando lo más sangrante, ¿no?, es cuando por la noche pasa el vigilante a las 2 de la mañana y hace una ronda, enciende todo el edificio y se tira todo el edificio media hora encendido. Y si hace 4 rondas, pues total tenemos el edificio encendido 2 horas todas las noches, ¿no? Pues ahí es, yo creo que donde evidentemente se ve la ventaja de poder tener un sistema en red y poder actuar sobre la parametrización de los sensores a lo largo del día. Es decir, ¿qué es lo que realmente hacemos en las instalaciones de control avanzado? Pues que los detectores de movimiento cambien su funcionalidad a lo largo del día. A partir de las 6 de la tarde o hasta las 6 de la tarde están funcionando de manera normal, como hemos explicado, con 15 minutos, un periodo de bajar y quedarse de 5 minutos más al 10%, etcétera, etcétera. Pero a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, entra el turno de oficinas, de limpieza, perdón. Y entonces los detectores de movimiento, cuando detecten, encienden no al 100% o a los 500 luxes, sino que a 300, porque es suficiente para el turno de limpieza. Y además se apagan a los 2 minutos. No tiene que estar esperando el tiempo normal, porque la persona de limpieza primero va andando rápido, termina y se va. Con lo cual el detector puede apagar antes. Y además, durante el turno de vigilancia, a partir de las 11 de la noche, toda la parametrización del edificio cambia y cuando el vigilante entra, pues se enciende una de cada 7 luminarias y las enciende al 10% solamente y se apagan al minuto. De tal manera que conseguimos hacer una iluminación, un control mucho más inteligente, avanzado y bueno, pues conseguir ahorros de hasta el 50 o el 60%, ¿no? Voy a pasar un poquito para adelante y vamos a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos reales. Este es un edificio que seguramente conoceréis si habéis ido a Madrid, que es la sede central de Telefónica, ¿no? Está en la zona norte de Madrid, en la carretera de Burgos, en Las Tablas. Y bueno, este es un ejemplo de cómo la detección de movimiento realmente puede llegar a ahorrar hasta el 25%. Si os cuento la historia realmente del edificio, pues es un poco triste y repetitiva, ¿no? Porque nos pasa muchas veces. Es un edificio en el que cuando se hace, ni siquiera había entrado en vigor el código técnico, de tal manera que no hay ningún tipo de control, ¿no? Digo triste porque nos pasa muchas veces que inicialmente no se plantea todo como una inversión inicial a largo plazo, sino que se va a la mínima inversión, ¿no? Y entonces la gente propia de Telefónica, la gente de mantenimiento, cuando recibe el edificio y pasa un año, ve que no tiene ningún potencial de ahorro, que la luz está encendida constantemente, que las encienden a las 6 de la mañana los vigilantes y las apagan también a las 11 de la noche, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se plantean el hecho de poder hacer detección de presencia, con el agravante de que todas las luminarias no eran regulables, no son regulables, con lo cual no puedes hacer un control de presencia avanzado, que regule, etcétera, etcétera, sino que es o todo o nada. Es decir, el detector, es el modelo baño, ¿no?, de los bares. O detecta y enciende o deja de detectar y apaga. Con lo cual, la fiabilidad de que el detector esté bien diseñado para que no se apague nunca la luz en la oficina era muy importante, ¿no? Bueno, pues se hicieron unas pruebas en despachos, en ciertos despachos tipo, se decidieron por ello, se instalaron 2.700 sensores en toda la sede y el ahorro que se ha medido real es de un 25% de energía, con una mínima inversión. Es decir, eso se instaló hace 2 años y medio y el periodo de amortización era de 2,8 años, o sea que antes del verano lo tienen amortizado. Esto es un ejemplo real. Esto es un ejemplo más avanzado, no de detectores de presencia autónomos, sino un sistema en red, utilizando las famosas luminarias con control DALI, que bueno, en otra quizás ponencia, en otra ocasión podremos extendernos más. Pero lo que realmente conseguimos es tener el control y la regulación individual de cada luminaria, ¿no? Este es el ejemplo que os decía de aquí de Valencia. No es tan reconocible en esta foto como a lo mejor la sede de Las Tablas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una instalación extremadamente importante porque es el centro logístico de Consum aquí en Silla. Es el segundo centro logístico, el primero está en Barcelona, pero desde aquí es prácticamente igual de importante que el otro y bueno, pues se suministra a todos los supermercados de la red, ¿no? Bueno, como veis, esta zona de la izquierda son pasillos
donde se trabaja con máquinas elevadoras, esta parte está apagada y esta parte está encendida. Es decir, es tan sencillo como la funcionalidad lo que hace es que enciende y apaga las zonas donde no se detecta presencia. Hay detectores de presencia estratégicamente ubicados para que cualquier movimiento de las máquinas elevadoras entrando a cada pasillo pues encienda esa parte, ¿de acuerdo? Y además durante el día regulan y mantienen el nivel mínimo en función de la luz natural que entra. Bueno, aquí este ejemplo es real, es medido, y con la iluminación LED que se ha cambiado en toda la plataforma logística, más el sistema de control, se consiguen ahorros del 86% de la energía, reales y medidos, lo cual no deja de ser una cifra espectacular. Y un ejemplo de lo mismo en un edificio de oficinas, también en Madrid, muy cerca del otro de Telefónica, es este edificio que también, el que haya ido por Madrid lo ha podido ver, se está construyendo. De hecho, se ha construido parte de la zona vertical y esta, que es la torre, pues está ya terminada en estructura, que es la nueva sede de la ciudad financiera del BBVA. ¿De acuerdo? Son 200.000 metros cuadrados de oficinas y absolutamente todas las luminarias, incluidas las del parking, porque los parkings es otro centro, es otra aplicación donde hay un potencial de ahorro tremendo, con horas de utilización de 24 horas encendidos, también con iluminación LED, el potencial de ahorro estimado es en torno a un 60-65% del proyecto inicial que era con fluorescencia, ¿de acuerdo? Luego este es otro ejemplo donde se aplican todas estas técnicas. Y bueno, pues sin entrar mucho más en detalle para no comernos tiempo del café, la verdad es que... Sí, ya lo oyes por ahí, ¿no? A ver si digo aquí. Bueno, quería terminar, ¿no? Repasando un poco que realmente, aparte de lo que dice la normativa, hay miles de opciones adaptables para poder conseguir ahorros de estas características, ¿no? Entonces, no hemos hablado de términos financieros, que realmente son muy importantes, pero claro, cuando estamos hablando de ahorros de un 10 o un 15%, pues no es lo mismo que hablar de ahorros del 60, 70, 80%. O sea, simplemente a un vistazo rápido, pues se entiende que los retornos de amortización pues son muchísimo menores, ¿no? Y estamos hablando de 2, 3, 4 años. Y a partir de esto, ¿qué? ¿No? Porque yo creo que bueno, las instalaciones de control de alumbrado público, de alumbrado de interior, con sistemas de control DALI, etcétera, etcétera, están muy extendidos, pero esto no acaba más que empezar, ¿no? Estamos un poco en la época, o bueno, no en la era, sino quizás en los meses, porque esto va tan rápido que podemos hablar de periodos de meses. Pero estamos un poco en el tiempo del Internet de las cosas, ¿no? Yo no sé si habéis oído hablar de este concepto, pero prácticamente todo se conecta a Internet ahora, todo. Es decir, os puedo poner dos ejemplos, ¿no? Otro ejemplo en nuestras oficinas, también en Madrid, también, en las máquinas de vending que nos acaban de cambiar, que son Saeco, que es otra marca de Philips, pero bueno, es la propia marca de máquina de café, ¿no? Normal y corriente, pues resulta que están conectadas a Internet. Entonces, tienen una tarjeta SIM que automáticamente le dice a la central si falta café, si se ha estropeado algún elemento, si no hay azúcar, incluso como los usuarios, no es que hayamos llegado nosotros en ese extremo, pero como los usuarios tienen una tarjeta, pueden incluso saber cuál es el perfil del consumidor, si se toma mucho café a unas horas, si se toma poco café a otras horas, qué tipo de café gusta más, etcétera, etcétera. Esto es real. Yo qué sé, todo el mundo casi ahora tiene smartphones y tiene 1000 tipos de aplicaciones. Hace poco aprovecho para contar esta pequeña cosa hasta que termine de poner el café. Hace poco iba con un familiar andando y bueno, pues tristemente es un tío que tengo que aparte vive aquí en Valencia, pues que tiene 60 y tantos años, se acaba de jubilar y se está quedando ciego, tiene muy poca visión ya, ¿no?
pero bueno, todavía tiene un 10% y pues puede ir andando bien por la calle. Y le estaba contando cosas que hacemos en la empresa, y hace poco ha sido la feria Light and Building en Frankfurt, y una de las cosas que más ha sorprendido en el stand de Philips es que había pues una alfombra luminosa, de tal manera que el concepto que se presentaba es que en hoteles, en ciertas aplicaciones, pues la propia alfombra pueda guiar o poner señalítica y guiar a personas en aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la aplicación. Y se lo contaba y él decía, joder, las alfombras. Yo lo que haría, él está, ya digo, perdiendo visión y está ahora incluso en la 11, si pudiera por normativa lo que haría es en las escaleras hacer una escalera blanca y otra negra, porque el contraste es lo que a nosotros, las personas con poca visión, nos hace ver bien, ¿no? Entonces a mí se me ocurría, decía, pues mira, esto que te contaba de las alfombras sería una aplicación perfecta, porque claro, es cierto que la aprobación ciega es... Pero claro, no vas a poner una alfombra blanca y negra como tal el ajedrez en todos los sitios, ¿no? Y entonces digo, pues con esta alfombra, por ejemplo, esta moqueta, lo que se podría hacer es que esté siempre blanca, pero una persona invidente o con baja visión, con su smartphone conectado y con una aplicación, directamente el smartphone le diría a la alfombra cuando vaya a pasar, aquí hay una persona invidente, y podría poner la alfombra blanca y negra, ¿no? Es decir, vamos a ver cada vez más aplicaciones de este tipo. ¿Y a dónde es lo que quiero llegar? Pues que el alumbrado no va a ser ni mucho menos ajeno a este tipo de actuaciones. Y vamos a ver, y con esto concluyo, muy pronto, tanto en alumbrado exterior como en alumbrado interior, luminarias, farolas en la calle o luminarias en alumbrado interior conectadas directamente a Internet y dando información pues en exterior, por ejemplo, de su posicionamiento, si se ha estropeado la lámpara, cómo está regulando, incluso con sensores en cada luminaria, si hay tráfico, si no hay tráfico, y conectados a las cámaras de vigilancia de las ciudades, o en interior, por ejemplo, luminarias con sensores cada uno también, conectadas a Internet, y dando información de si en esta sala está ocupada mucho tiempo, poco tiempo, de dónde es el flujo de la gente, incluso localizar a la gente dentro de un edificio a través del móvil. Y ya digo que no va a pasar mucho tiempo sin que veamos avances como este. ¿De acuerdo? Y nada más por mi parte. Espero que os haya sido interesante y no haber robado mucho tiempo al café. Y si queréis alguna pregunta, pues estoy abierto, o si no, pues tomando un café podemos seguir charlando. ¿De acuerdo? Gracias.